Buen día, tengan todos ustedes, profesores, alumnos, público en general. La Dirección General del Deporte Universitario y el Centro de Estudios del Deporte agradece su participación y les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias tituladas El estímulo. No te estás oyendo. Bueno. Sí, se escucha, Iván. Es que todavía no empieza la transmisión, no hay nada. No. Entonces hay un problema porque... Espérate, yo te aviso. Sí, Sí, porque hay un problema. Buen día tengan todos ustedes, profesores, alumnos y público en general. La General de Deporte Universitario y el Centro de Estudios del Deporte agradece su participación y les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias titulada El estímulo del entrenamiento, una acción programada. Tiene por objeto conocer las respuestas y adaptaciones fisiológicas y metabólicas al aplicar un estímulo de intensidad. El día de hoy continuamos con la segunda conferencia, los mecanismos producidos durante el entrenamiento. Será impartida por el doctor Criolán Trayan Lalú, con una gran trayectoria relacionada con estos temas. Mencionaré nada más que es docente del Centro de Estudios del Deporte desde hace alrededor de 30 años y por lo pronto quedan en sus manos. Adelante, doctor. Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias a todos por vernos y escucharnos una vez más en un ciclo de conferencias. Pues la segunda sesión viene obviamente en una simbiosis con la primera. Si hablamos de un estímulo de intensidad, hablamos de un estímulo de entrenamiento, hablamos de una acción programada, que el autor moral es el entrenador. Y obviamente que este estímulo tiene que ser un estímulo óptimo que hemos visto la semana pasada debido a la ley de Schultz-Arnold, que todos los estímulos tienen son eficaces si tienen un nivel óptimo de activación y de recuperación y de supercompensación. Vamos a ver la dinámica de aplicación de un estímulo de entrenamiento. El entrenamiento deportivo es un arte como cualquiera. Es fácil decir hago 5 veces 2000 metros o 4 veces 10 kilómetros en la bici, pero es muy difícil argumentar por qué. Y este es mi deseo en un poco tiempo de las conferencias para que vimos y que vemos cuáles son prácticamente las finalidades de cada entrenamiento. Si hablo de los mecanismos que se producen durante el entrenamiento, no puedo dejar a un lado, primera presentación, es la dinámica general de un proceso, porque el entrenamiento es un proceso como cualquiera, que fabrica campeones. Es una industria de fabricar campeones. Esto se consolidan con un entrenamiento muy bien dosificado y muy bien aplicado y muy bien conocido del entrenador de todos los puntos de vista, porque el entrenador es la herramienta fundamental en crear un campeón. El primer estímulo o la carga, si lo aplico, viene la fatiga. Lo conocemos, hemos debatido mucho, pues bueno, en el tiempo que lo hemos tenido, que es un factor imprescindible la fatiga. Y vamos a tocar todavía este punto porque estamos en la misma simbiosis de la presentación anterior. Es una triada, así como le gusta a muchos metodólogos a decir, estímulo, fatiga y recuperación. Para que después viene un poco más complejo, viene el fenómeno de supercompensación, que hemos visto que es un proceso de consolidación prácticamente del crecimiento del rendimiento deportivo, para que al final hablamos del proceso de adaptación. La adaptación sin la cual no tengo proyección y no tengo prospecto a mejorar
mi rendimiento deportivo. Si hablamos de los sistemas, porque todo es un sistema, hemos visto, a mí que no me ha gustado mucho la matemática, como médico la matemática nunca, pero llegué a ser aficionado de la matemática, de la física, de la química. Hablamos de sistemas, hablamos de procesos, hablamos de leyes. El deporte habla de todo. El deporte es un factotum, pero hay que tener muchos conocimientos. Bertalanffy, si hablamos de los sistemas, hablamos de sistemas abiertos y sistemas cerrados. También pues, les va a tocar una preguntita y en la finalización de este pues, breve conversatorio. Los sistemas abiertos y cerrados son prácticamente el fundamento de todo el modelo de sistema de retroalimentación. No es tan sencillo, pues, pero tenemos que saber que los sistemas abiertos, como es el sistema respiratorio, el sistema pulmonar, que tiene una relación con el exterior, no vamos a tocar el tema de nada más así pasando un poco sobre estos temas, que los sistemas abiertos y cerrados son prácticamente el fundamento de todos los procesos que intervienen en el ser humano. Si hablamos de un esquema simplificado, hablando qué es lo que queremos, como ha puesto los hermanos Viru en su libro, me gusta la famosa caja negra, donde sabemos qué metemos en ella, sabemos qué sale de ella, pero no sabemos cómo se procesa dentro de ella. Y hablamos la semana pasada de la carga interna, de lo que se produce dentro del organismo al aplicar un estímulo de entrenamiento. Porque yo aplico un estímulo, pero pasan miles y miles de procesos. Un esquema, ¿qué quiero yo? Pues que mejore el rendimiento deportivo y que mejore mis resultados. Claro, este es muy sencillo, pero para llegar a este hay que conocer muchos procesos y en este esquema simplificada del sistema de entrenamiento tenemos que conocer técnica, tenemos que conocer táctica, tenemos que conocer las adaptaciones específicas y con el entorno del entrenamiento, con el entorno del medio en cual sabemos que la homeostasis nos presenta el equilibrio del medio interno, pero el medio interno está en contacto con los sistemas abiertos y cerrados con el exterior. Y tenemos que tomar en cuenta también estos tipos. Me gusta esta presentación y esta presentación me inspiré de un gran fisiólogo, Juan Manuel García Manso, un español que tuve el honor de conocerlo y donde más que mi laboratorio del CENAR lo trajo el profesor Tadeusz Kiemka, que en paz descanse, hace como 3, 4 años. Lo ha visto, hemos platicado mucho en este tema y ha sido muy favorable y muy honrosa la plática con este gran persona. Sí. Hablamos de adaptación. No quiero repetirme, nada más que tengo que ser coherente con lo que vamos a hablar las 4 sesiones del conversatorio. Sabemos que la adaptación es prácticamente la finalidad de un entrenamiento. Entonces, ¿qué es? Pues tienes que adecuarte a las condiciones de la vida sana, es decir, de la sobrevivencia. La definición en grandes rasgos. En deporte, yo tengo que presentar modificaciones estructurales y funcionales, porque cuando hablamos de la fase aeróbica o de la fase de transición aeróbica, anaeróbica o de la fase de inestabilidad metabólica, hablamos de diferentes procesos. Y de diferentes procesos, cual me ayuda a modificar y estructurar de diferentes maneras los órganos y los sistemas. Todo viene relacionado porque el deporte, como les dije, es una ciencia y es un arte más que nada. Para entender esos procesos de adaptación, tengo que conocer y tener en claro algunos significados. Es decir, la intensidad, ahí habla del nivel de estrés o nivel del estímulo de intensidad. Hablamos de la exigencia fisiológica que yo tengo que aplicarlo en cada carga. Tengo que saber
de la homeostasis. Entonces tengo que saber tanto fisiología como un poco de bioquímica o un poco de conocimientos hacia la respuesta metabólica de cada aplicación del efecto del entrenamiento. Y no para la finalidad, conocer qué efecto tiene, qué objetivo tengo, qué efecto final voy a tener. Sobre el nivel del estímulo, hablamos la semana pasada que existe así llamada ley de umbral. Pues si el estímulo es demasiado intenso, muy prolongado, prácticamente no hay adaptación. Se llega a un agotamiento tanto de recursos energéticos, así como de acumulación de metabolitos. Y hablamos de un síndrome general de adaptación, que también hablamos, cada ser humano tenemos un síndrome general de adaptación totalmente distinto. Hemos visto que hay reservas actuales empezando desde poco a más, es decir, los efectos del entrenamiento, los efectos acumulativos me provocan un fenómeno de adaptación un poco más profundo. Mantener el equilibrio, la homeostasis. Esta reacción prácticamente se basa en los componentes que hemos hablado varias veces, de los recursos energéticos, de la activación, de la síntesis proteica. Es prácticamente un curso muy breve. A mí me gusta presentarlo después de que hacemos un curso sobre las síntesis adaptativas de las proteínas. Por eso el diplomado tiene sus muchas cosas a favor para que podamos entender mucho más profundo lo que hablamos de la síntesis de proteína. O hablamos de la actividad inmunitaria. También está relacionada con el proceso de homeostasis, es decir, un proceso de equilibrio del medio interno. Sobre el efecto de entrenamiento. Sobre el efecto de entrenamiento puede ser un efecto inmediato, un efecto acumulativo, un efecto resultante de algunos parámetros. Hay 7 parámetros, que también los voy a nombrar, relacionados con la adaptación. Y el más importante es prácticamente el potencial de adaptación genética. Hemos hablado que el consumo máximo de oxígeno es un parámetro 80% genético. Es lo que heredé. ¿Qué me queda? Me queda muy poco de entrenar. Y en estas circunstancias, yo no hago un entrenamiento debidamente correcto. No me queda nada, al contrario, he hecho a perder. Si hablamos de la adaptación, hablamos de la capacidad de rendimiento máximo. Tenemos que saber la proyección. Esta era mi intención y cuando hice el laboratorio del CNESAR, del Centro Nacional de Estudios y de adaptación tanto cardiovascular como bioquímica y como biomecánica, en cual quería ver un perfil fisiológico de un atleta, cuál es su límite. Aunque el límite del ser humano es todavía desconocido, vemos cae en récord mundial cada olimpiada, cada mundial, pero de cualquier manera, cuando hablamos de jóvenes tenemos que ver cuál es su proyección hacia un rendimiento máximo. Tenemos que conocer el rendimiento actual, el parteagua. Por eso empezamos y un control es un control que se tiene que procesar en varias etapas y en varios años para saber exactamente cuál es su proyección hacia lo máximo. El déficit de adaptación, claro que veo, porque yo sé que todo cuesta. Yo para afirmar que él tiene un déficit de adaptación, yo tengo que ver, por ejemplo, hago un entrenamiento de resistencia aeróbica. Es un entrenamiento de estabilidad metabólica, me tiene que dar entre 2, 3, 4 milimoles de lactato y él me da 15. Pues ya con 15 milimoles de lactato, pues ya no es resistencia aeróbica. Me paso a la potencia anaeróbica más. Hablamos de otros términos fisiológicos. Entonces, todo de los parámetros son medibles y son válidos porque tienen fundamentos científicos. Hablamos de la reserva actual de adaptación.
y hemos hablado y la semana pasada, y hay unas gráficas y aquí que les voy a enseñar, los tipos de adaptación tenemos que saber, porque queremos hacer un maratón en 3 meses, pero dije, pues, es imposible, porque tenemos que hablar de una adaptación crónica por distancia. Yo no sé si eres capaz de hacer un 5, un 10, un 15, un medio, para llegar directo a hacer. Entonces, las adaptaciones deportivas inmediatas se distinguen diferentes procesos inmediatos. Y la primera, tenemos que ver la activación de los sistemas que intervienen en la ejecución de la tarea. Es decir, así como le comenté, yo te pido un entrenamiento regenerativo, supuestamente en una estabilidad metabólica profunda, y tú me das frecuencia cardíaca elevada, lactato elevado, entonces tenemos que pasar otra vez a la primaria, secundaria, antes de entrar en la universidad. Y ahí viene la segunda, en condiciones estables. Yo tengo que trabajar en condiciones estables, si no, no tengo ninguna adaptación. Y la tercera, claro que tengo que llegar a situaciones inestables, en cual se llega a un alto nivel de cansancio, pero hablamos de los élites, porque no puedo dejar a un lado que yo quiero cada vez mejores niveles, mejores tiempos, mejores marcas, y estos son a la aplicación de estímulos de intensidad de una magnitud creciente, pero todo está controlado. Si yo hago una magnitud creciente cuando su respuesta metabólica es todavía costosa, ya mejor no lo aplico. La adaptación crónica. Hay diferentes posiciones y diferentes explicaciones. Prácticamente Platonov, uno de los grandes metodólogos a nivel mundial, dice que las adaptaciones crónicas son más efectivas cuando se aplican cargas elevadas. Y también la escuela rusa con el entrenador de Bondarchuk, un ucraniano que ha tenido podium en Seúl, si bien me acuerdo, con sus atletas, aplicando los entrenamientos de bloques, los entrenamientos que son mucho más exigentes, pero son entrenamientos que le pueden dar mucho mejores marcas, pero tiene sus posibles riesgos, porque no con todos puedes aplicar cargas muy elevadas. Aparte, existe el riesgo de un agotamiento funcional de los sistemas energéticos dominantes. También es un tema que a mí siempre cuando defino un deporte, lo defino por el sistema energético implicado en el esfuerzo. Así de simple, así de sencillo. Yo no voy a terminar primero la grasa porque son muchos, porque por los niveles de intensidad que los aplico, me paso directo a los carbohidratos y ya en un definido corto tiempo se termina un agotamiento, tanto de los sistemas fosfágenos como es el fosfocreatinasa o el ATP, así como el glucógeno muscular. Las adaptaciones crónicas comprenden diferentes etapas. La primera moviliza sistemáticamente los recursos funcionales, es decir, los recursos energéticos que vienen aplicables en cada entrenamiento, en cada programa de entrenamiento. A partir de un aumento sistemático de carga, porque este es el fundamento. Si yo quiero una adaptación crónica, ¿qué es el entrenamiento? Es un proceso crónico. Me entreno 3 veces al día, toda mi vida deportiva. Entonces, hay un aumento sistémico de carga, pero que produce las transformaciones estructurales y funcionales correspondientes a los sistemas requeridos. Es una simbiosis, yo sé que no es tan fácil, pero por lo menos que lo entiendan de la manera que los sistemas están implicados para mejorar la estructura y la funcionalidad, lo que viene prácticamente los estudios de fisiología. La fisiología prácticamente domina y los procesos de entrenamiento, domina y la parte metodológica, no que lo domina, sino es el fundamento principal en adoptar, estructurar muy minuciosamente y muy científicamente un plan de entrenamiento.
provocar una adaptación crónica estable, que se traduce por la presencia de una reserva indispensable para proporcionar un otro nivel de funcionamiento. ¿De dónde lo sé? Pues lo sé, lo tengo que saber. Yo sé porque hago 2 semanas, 3 semanas, 16 semanas, fuerza de resistencia o fuerza de potencia, o los entrenamientos de punto de vista de cardiorrespiratorio de un X nivel. Yo quiero una proyección a largo plazo, siempre. Y he comentado varias veces, y no con maldad, así con nada más a regañar, que aquí no tiene mucha paciencia el entrenador. No tiene mucha paciencia, ni el jefe le pide, le exige. En los estados también quieren medalla con un niño que tiene 13 años y 2 meses de deporte. Y de ahí viene todo el problema. Y qué les quiero decir también, y está estipulado, y en el libro de Juan Manuel García Manso, las adaptaciones genéticas y las adaptaciones extragenéticas. Y ahí dice otros fisiólogos que las adaptaciones genéticas conciernen al programa genético, así como el ARN de cada persona está mandando la información genética de qué proteína tiene que sintetizar, proteínas enzimáticas, proteínas contráctiles, diferentes programas. Si lo quieres ver un poco más profundo, vas a entender que entrenar a alguien no es fácil, al contrario, y hay que tener muchos fundamentos. Y el Mano dice claramente que cada individuo, así como lo sabemos todos, tiene adaptaciones concretas distintas. Y por eso existe el entrenamiento individualizado. Siempre hablamos de él, pero no siempre lo respetamos. La reserva de adaptación. Hemos visto mucho mejor la semana pasada, hablando de la reserva de adaptación, hablamos de la respuesta que posee en cada momento el organismo. Es decir, yo tengo que dejarle tiempo para que esta reserva de adaptación cada vez está más grande, cada vez puede recibir un nuevo estímulo de intensidad con una otra magnitud y en la cual puede entrar en una etapa deportiva superior. Tengo que tener tiempos. Si yo hago un desarrollo de resistencia aeróbica, a mí me pueden llevar 6, 8, 10, hasta 12 semanas. Y lo hago tanto a nivel respiratorio o cardiovascular, así como a nivel muscular. Hablamos del término, pues, de fisiología, uno de los más importantes. Claro que todos lo saben, me entreno para que me canso. Es lógico. Pero sin darnos cuenta que esta fatiga, si no es una fatiga fisiológica y se pasa del estímulo óptimo de intensidad, me puede provocar muchos daños. Y tenemos que tomarlos en cuenta. Han sido muchas definiciones sobre este tema. A mí la que más me gusta, y les he comentado, es esta de Barbany, que dice que es un estado funcional de significación protectora, transitoria y irreversible. Estas 3 palabras son mágicas para la definición de lo que es la fatiga, de una respuesta de un índole homeostático. Porque, ¿qué hemos hablado? Cuando estudiamos el equilibrio ácido-base, vemos que temporalmente se tiene que alterar la homeostasis, se tiene que alterar la estabilidad del medio interno. Y si yo me paso de esta estabilidad a una inestabilidad o provoco inestabilidad consecutivamente, ¿me entreno? Pues no me entreno. Absolutamente nada. Al contrario, me sale muy contraproducente. Los estados de sobreentrenamiento también son síndromes muy claros y tienen prácticamente sus sintomatología, que es bastante dura. Y he visto, no muchos, pero he visto atletas que han dejado
de hacer deporte por no poder recuperarse después de un síndrome de entrenamiento, de sobreentrenamiento. Hablamos muy breve del sobreentrenamiento simpático y parasimpático. Pues sabemos que, de lo que sabemos, que la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el peso, que lo controlamos, todo tiene una razonabilidad. Si yo me sobreentreno de punto de vista simpático, sabemos que los dos sistemas nerviosos pertenecen al sistema nervioso vegetativo automático, que son prácticamente dos sistemas antagonistas que intervienen en el proceso de entrenamiento. Si veo una exacerbación de la frecuencia cardíaca, tanto a nivel basal como en el esfuerzo, si veo una disminución del peso, empieza a disminuir el apetito, son primeros signos del fenómeno de sobreentrenamiento simpático. Entonces, es muy relevante, hay que preguntarlo por lo menos al deportista. Las observaciones médico-pedagógicas que se han hecho en los tiempos de los años 50, 60 de la escuela rusa todavía se aplican y pone al atleta poner en cada día cuál es su peso, cuál es su calidad de sueño, cuál es su calidad de la comida, cuál es su calidad del entrenamiento, es irascible o no, porque son fundamentos claros dentro de los mecanismos que se provocan durante un entrenamiento, porque es un efecto acumulativo, tanto como la evolución crónica del nivel deportivo, así como el nivel crónico de uso y de sobreuso de sistemas, de órganos, de músculos, de articulaciones, de tendones, de todo. Los puntos de origen, sabemos, creo que tocamos un poco la semana pasada, sobre la fatiga central y la fatiga periférica. Pues si hablo de un marchista que hace 50 kilómetros de marcha y hace como 60,000 zancadas y a un mismo ritmo, pues el que se fatiga primero no es el pie, sino el cerebro, el sistema nervioso central, porque el orden motor viene de allá. Y entonces tengo que tener en cuenta que un punto de partida puede ser el origen central de la fatiga. La fatiga central es un percance que se hace desde la parte de orden motora, es decir, de la motoneurona alfa o de la parte espinal, de los nervios espinales, hasta la placa motora, donde viene a darle orden al músculo para que se contrae y que tenga propulsión. La fatiga periférica es de la placa motora hacia el músculo. Hay diferentes modificaciones que se pueden ver en electromiografía o también se puede ver por la presentación subjetiva, por dolores, por calambres, por otros tipos de percances y por otro tipo de sintomatología. Pueden aparecer alteraciones en el suplemento de energía. Siempre vamos a tocar este tema. Si hablamos de deporte, hablamos también de qué recursos energéticos consumo. También si hablamos de la parte de sistemas energéticos, hablamos de la acumulación de los metabolitos. ¿Qué más medimos? Lactato, el pH. Bueno, lactato y pH sí tiene una simbiosis, pero si veo el pH sin ver la oximetría, la gasometría, me queda un poco corto. Estos son prácticamente algunos de los indicios que viene una fatiga periférica. La acumulación de amoníaco también me acuerdo con mucha nostalgia y con mucho gusto del profesor Kiemka, que venía y me preguntaba, sí, yo entiendo perfecto la gasometría, pero el amoníaco lo checas, lo verificas. Digo, profesor, la verdad que no. Pero si usted me explique por qué o cuál es el razonamiento fundamental por cual usted quiere ver el amoníaco. Profesor de educación física, no médico, no científico, y me ha dicho, mira, yo en todos los años que he hecho y entrenador de fondo, cuando empieza el amoníaco incrementar,
aumentar sus niveles, se implican mucho más en el proceso, en el gesto motor, las fibras musculares de contracción rápida. Ahí vino el primer signo de alarma para mí. Dije, pues yo sé a dónde se va. Pues un corredor de fondo, si implica la fibra de contracción rápida, más rápido de lo normal, se va a agotar. Y tenía mucha razón. Haciendo un paréntesis, porque pues, de la experiencia que la tengo en toda la vida y con todos los entrenadores, es un ejemplo muy sugestivo para mí. La detección de la fatiga. Estos son razonabilidades que ustedes los tienen que conocer muy bien. Sobre el rendimiento, hay diferentes partes sobre la detección de la fatiga. La disminución de la máxima capacidad de trabajo, la disminución de la fuerza. Yo también, haciendo un paréntesis aquí, he trabajado 8 años como médico de la Selección Nacional de Pesas, de levantamiento de pesas, y veía que los entrenamientos, yo sé que son en un fondo de cansancio, pero mis resultados de la química sanguínea, de gasometría sanguínea, me transmitía que su recuperación es deficiente. Y entonces, en lugar de hacer un crecimiento de fuerza, un crecimiento de los programas de entrenamiento, no me podía entrenar, no tenía un estatus contráctil correspondiente a un avance de la fuerza. Cuando ves que hay una disminución de la fuerza, que haces fuerzas de resistencia, por decir 20 repeticiones con 35 kilos, y los ves cuando ya lo trabaja bien, lo trabaja sin problemas, o ya empieza a disminuir su ritmo o su calidad del gesto motor, ya te puedes dar cuenta. Peor recuperación de la frecuencia cardíaca. Si yo hago un entrenamiento, como les he comentado, regenerativo, y él me da 160 latidos por minuto, pues caminar, trotar y me da 170 latidos por minuto, pues esta tiene diferentes causas. Pero si hablamos de la fatiga, puede ser. Y también la recuperación de la frecuencia cardíaca en clinostatismo y ortostatismo. Es decir, acostado, me paro, me quedo. Yo he preguntado a muchos, ¿qué frecuencia cardíaca tienes? Te dicen todos, 40. ¿40 qué? 40 latidos por minuto, pero nada más acostado. Ya levántate para ver la reacción ortostática. Es muy importante. Si veo la reacción ortostática en 2 minutos y la diferencia entre el clinostatismo y ortostatismo son 50 latidos por minuto, pues ya algo está en desorden. Aumento de la ventilación. Ahí lo veo cuando empieza a hiperventilar. Se pierde la coordinación. Empiezan los errores técnicos. Y esta viene relacionada con la capacidad de rendimiento. Si hablamos de otro término, hablamos de los cambios en el estado general, como les he comentado. De las famosas observaciones médico-pedagógicas. Y esta es un preludio, un inicio de la fatiga patológica. El insomnio, la sudoración nocturna, la pérdida de apetito. Hemos visto todos los entrenamientos de sobreentrenamiento simpático. Me puede provocar todos estos tipos de anomalías. En el caso de las mujeres, amenorrea o oligomenorrea son prácticamente síntomas comunes cuando empieza el cansancio general. Hasta náusea, hasta disminución de las defensas, porque muchos creemos que ser deportista prácticamente es el más fuerte, y no es así. Muchas veces son los más vulnerables que muchas personas normales. ¿Por qué son vulnerables? Porque disminuyen o alteran temporalmente, pero alteran tanto la homeostasis como todas las funcionalidades de los sistemas implicados. Hasta te puede dar fiebre, reactivación de herpes. ¿El herpes qué es? Una epidermo neurovirosis. Es también, y lo pescas,
y no sabes de dónde y no sabes por qué. Pero uno de las causas, si queremos ver profundamente, y aparte he trabajado canotaje toda mi vida, un deporte muy frustrante, porque tiene 2, 3 competencias al año, con respecto al fútbol que juega 3 veces a la semana. Y obviamente que este estrés este estado general, lo tienes que mantener mucho tiempo y es muy necesario tomar en cuenta lo más breve posible cuando aparecen algunas anomalías. Hablamos en la exploración clínica. La exploración clínica, a lo mejor muchos de ustedes han trabajado, han visto, yo he trabajado toda la vida, parte de la gasometría que ha sido mi hobby, pero hablamos de parámetros que se miden, que yo lo mido ahora también, tenemos el reflotrón, un aumento de la urea sanguínea, es decir, un incremento de los procesos catabólicos. El aumento del ácido úrico, aunque ácido úrico no es un parámetro tanto de mucho valor como es la urea. Hablamos del profesor Kiemka, aumento del amoníaco basal, es decir, la implicación de las fibras de contracción rápida excesivamente que me puede provocar, obviamente, no un daño muscular, pero un agotamiento de los recursos energéticos. Un aumento de la creatinquinasa. Pues la creatinquinasa, sabemos todos que es una enzima que está catabolizando el traspaso de la fosfocreatina hacia el ATP, el razonamiento fundamental de la contractilidad muscular. Un exceso o una activación exacerbada de la actividad enzimática de la creatinquinasa seguro me va a llevar a un percance muscular, que sea una ruptura miofibrilar hasta una ruptura fascicular. También lo hemos hecho a través del Instituto de Nutrición de México con un amigo que hemos visto los 2 parámetros y hemos visto un ratio de cortisol, testosterona, que hemos visto prácticamente el equilibrio entre los procesos anabólicos y los procesos catabólicos. Cuando aparece la disminución del índice de testosterona, colesterol, como les he comentado, hablamos de la disminución de los oligoelementos o de los electrolitos, o hasta una disminución de hemoglobina, de ferritina, que es más raro, pero lo que se mide prácticamente y lo tienes que hacer periódicamente dependiendo del deporte, pero fundamentalmente la urea, el CK, la creatinquinasa, y si puedes ver el ratio de testosterona con cortisol, mucho mejor. Hablamos de una escala que también hemos comentado, la escala de Borg. Esta no es la escala de Borg, pero hay diferentes escalas de valoración subjetiva de la fatiga. La escala de Borg se utiliza mucho más en las pruebas de esfuerzo, en la cual preguntas en cada etapa si pasó de ligero a duro, pero son otros, puedes interpretarlo como aquí, desde no siente nada, ligerísimo, muy ligero, bastante ligero, moderado. Ustedes ven que paulatinamente empieza a crecer hacia que ya llega a un 10, por decir. Escala de Borg es hasta 20 y también la fisiología moderna implica, aparte de la medición de lactato, de frecuencia cardíaca, como un parámetro importante, el parámetro que me lo ofrece la escala de Borg. Si hablamos de la recuperación, porque hablamos de fatiga, hablamos del siguiente proceso, que es la recuperación. La recuperación inmediata, hablamos de las primeras 2 horas después de una competencia, o hablamos de una recuperación aplazada, que se puede extender a muchas horas, hasta un día, 2 días,
Y hablando de la recuperación aplazada, interviene la recuperación de los sustratos energéticos, es decir, el glucógeno muscular, la ventana de los carbohidratos que los tengo que aplicar después de un entrenamiento de depresión glicogenética. Hablando del fenómeno de supercompensación, para que provoque el fenómeno de supercompensación, yo tengo que recuperarme completamente y debidamente. Los factores que intervienen, que influyen, es el tiempo, el grado de entrenamiento que lo tenemos cada uno, el grado de oxigenación de mioglobina. Pues esto no lo veo más que en un análisis de sangre con el analizador de equilibrio ácido-base. La rapidez de reposición de reservas de glucógeno. Saber exactamente cuando aplico un entrenamiento de depresión glicogenética, a cuánto, o más bien cuánto tiempo tengo que dejar pasar para que pueda volver a hacer un entrenamiento. Yo he visto muchos entrenamientos, 2, 3 días seguidos, por ejemplo, terapia, esta metodología de choque. Pues no he sido nunca en favor de estos tipos de... Porque no puedo trabajar de una crisis a otra. Son muchos pues, medios, métodos, pero hay que tener en cuenta, conocer que en 2 minutos y medio, 3 minutos, si yo hago unas repeticiones de 10 segundos con la utilización de los sistemas energéticos fosfágenos, como el ATP y la fosfocreatina, ¿cuándo les voy a dar de descanso entre cada repetición de 10 segundos? Yo hago ahora con los kayakistas 4 veces 10 segundos, 4 series, y le doy 2 minutos y medio de descanso. No lo llamo recuperación. No dijo que se recupera completamente, pero sé que la resíntesis del ATP dura alrededor de 2 minutos y medio, 3 minutos. La rapidez de eliminación de metabolitos. También sabemos que el lactato se tiene que eliminar, el punto de eliminación, que puede ser entre 25, 30, 35 minutos. Poder llegar a 40 minutos, dependiendo de lo que hago. Terminando el entrenamiento, si tiro mi pesa o mi herramienta de trabajo y me voy a bañarme, pues los metabolitos van a seguir allá bien bonitos. Pero si yo hago un entrenamiento regenerativo, terminando el entrenamiento, tengo que hacer un proceso de eliminación más correcto. Y no me lo sustituye ni la sauna, ni el masaje, ni la oxigenoterapia, porque prácticamente el entrenamiento es destinado a efectos naturales. Primero, yo no digo que no son buenos, claro que son buenos, pero son métodos pasivos, son medios de recuperación pasiva. Doctor, Sí, estamos en tiempo. bueno. Bien. Pues ahorita continuaríamos. Si quiere terminar algo y continuaríamos con unas preguntas que... Perfecto, si tenemos preguntas o como tú me digas. Sí, ¿Hay preguntas? sí. Marta Cárdenas pregunta, entonces, ¿el sistema abierto es aquel que está en contacto con el exterior y el cerrado es solamente interno? Exactamente así es, así es. Un sistema abierto es el sistema pulmonar. El sistema pulmonar es un sistema que tiene una relación implícita con el medio exterior. Y es un sistema que también me permite hacer los intercambios gaseosos y es un sistema, de punto de vista físico, un sistema abierto. Así es. Aquí hay otra pregunta. Óscar Pérez pregunta, ¿cómo se calcula la reserva de adaptación? Pues la reserva de adaptación, prácticamente, como les he comentado, de punto de vista pragmática o práctica, esta reserva de adaptación se puede ver con una prueba de esfuerzo, es decir, la economía de carrera. Por decir, yo corro 14 kilómetros por hora, es decir, 420, a una frecuencia cardíaca
de 140 latidos por minuto y mi tendencia es para que corro la misma distancia en un tiempo mejor, con un costo metabólico mejor. Es decir, si corro 420 el kilómetro, 1000 metros, y los corro a 160 latidos por minuto y a 4 milimoles de lactato, mi tendencia es que corro la misma distancia, pero con una frecuencia cardíaca menor y con un lactato menor. Y de ahí me puedo ver qué reserva de adaptación tengo, cuál es mi proyección. Así matemáticamente no existen fórmulas. Yo tengo que tener conocimiento sobre los términos, parámetros deportivos, parámetros fisiológicos y parámetros metabólicos. No se calcula como tal, pero el entrenador sabe que si él hace un 10 a 42 minutos y lo hace a un promedio de 160 latidos y de 4 milimoles de lactato, mi efecto crónico del entrenamiento, mi reserva de adaptación, crece cuando mi tiempo es menor y mi costo fisiológico y metabólico es menor. Lucy Torres Ontiveros pregunta, entonces, ¿cuál es el mejor sistema de recuperación en el caso del caso que estaba hablando? Pues es muy buena pregunta. Y yo insistí y les dije que los medios de recuperación pasivos, tanto la sauna como el masaje, son buenos, pero el mejor medio de recuperación es el entrenamiento regenerativo. Es el proceso de finalizar un entrenamiento y hay días en la semana que se hace un R5. De hecho, vamos a platicar un poco más la semana que viene. Vamos a entrar un poco más en la zonificación. El proceso activo es el proceso en el cual yo me puedo recuperar mucho más rápido, mucho más eficiente y darle mucho más credibilidad a mis propios recursos para que vuelva a la normalidad la homeostasis. A ver, Harold, ¿cuál es la apreciación sobre el RIR para monitorear la carga interna del entrenamiento y qué hay sobre la escala de esfuerzo percibido, RPE? ¿Cuál es, cuál prefiere, RIR o RPE en el entrenamiento de fuerza enfocado a la hipertrofia? Pues con la hipertrofia, primero quiero decir que la hipertrofia no es un factor de éxito en lo que representa el crecimiento de la fuerza. La hipertrofia, así organoléptico te ves mejor, pero no la hipertrofia como entrenamiento como tal para el crecimiento de fuerza no es un entrenamiento prioritario. Las adaptaciones neuromusculares, la hipertrofia sí es parte de la jugada, pero no es el efecto fundamental. Y hablando del RIR, ¿a qué se refiere? ¿Al cociente respiratorio o a la rata de intercambio respiratorio? Pues nada más puso RIR, así. No, Sí, no. sí. Si hablamos del intercambio respiratorio, podemos hablar del cociente respiratorio. Y este también me puedo dar cuenta del recurso energético que lo utilizo dentro del proceso deportivo. Si yo tengo un cociente respiratorio por debajo de 1, a punto 80, punto 90, significa que trabajo más con recursos energéticos lipídicos o proteicos. Si tengo un cociente respiratorio por arriba de 1, 1,10, 1,20, trabajo con un recurso energético de carbohidratos y ahí puede venir mucho más rápido una depresión glicogénica. El entrenamiento de hipertrofia, se puede hacer prácticamente en los entrenamientos de fuerza máxima o fuerza de potencia. No sé a qué se refiere, qué utilizo, que No, prácticamente el uso del...
No, yo creo que ahí lo vamos a dejar. Desgraciadamente, se nos ha acabado el tiempo. Entonces, no sé si quiera despedirse. Antes nada más quisiera decirles que se les invita a que se registren. Es muy importante para quienes hayan registrado el formulario desde el inicio. Y tiene que contestar en un cuestionario muy sencillo sobre lo que se expuso en la conferencia. Y bueno, pues ya nada más me resta decirles que la próxima conferencia a la cual se les invita es el miércoles 6 de octubre con el tema valoración funcional y control metodológico del entrenamiento. Pues no falten, doctor, si usted quiere despedirse. No, pues sí, claro que me quiero despedir como siempre. Un gusto tenerlos aquí, aunque no había ninguno, no sé ni cuántos son, ni qué son, ni cómo son. El tiempo está siempre el enemigo público número uno, pero les agradezco su atención y estaré siempre a su disposición. Pues un muy buen día y hasta pronto. Pues nos vemos entonces la próxima semana, el miércoles 6 de octubre, si no tienen eh, otra situación. Sí, Mejor. claro. Muchas Entramos un gracias. poco más. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.